Mare de qui és l'escut que té un ratpenat? Fill meu, és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Veus del centenari. Amunt, ben amunt, con Paco Polit. pots imaginar. Des de ja fa 100 anys, des de ja fa 100 anys. Iaio, ahir em van dir que no podrem guanyar. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta primera edición de Veus del Centenari, temporada número 2. Y además lo hacemos en un día especial. Hoy, el día del estreno de este programa, es 18 de marzo, el día del centenario del Valencia Club de Fútbol. Y ahora mismo, en la grabación, la verdad es que es complicado describir el instante en el que estamos. Nos encontramos en el lugar donde empezó todo literalmente. No es una frase hecha. Estamos aquí. Estamos en el kilómetro cero, origen del valencianismo. En la plaza del Ayuntamiento. Todo el mundo sabe dónde está esa famosa placa sobre la que estamos, obviamente encima, no, cerquita. Y además vamos a hablar del origen del Valencia Club de Fútbol con personas que están muy vinculadas a dicho origen. Os recordamos las formas de disfrutar de este podcast, como siempre, a través de plazaradio.es, a través de todas las plataformas en streaming, a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también a través de ese maravilloso teléfono 605-663670. Mandáis un WhatsApp con la palabra Veus a ese teléfono y os suscribís para tener todos los contenidos de este programa. José Ricardo Marc, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Recuerdo que la última vez que tú y yo hablamos en este programa era la primera temporada, era el capítulo número 3, si no me equivoco. Por cierto, va a haber Veus del Centenari Vintage con aquella charla que mantuvimos y hablábamos de lo cultural, de lo emocional, de lo sentimental y un poquito de lo histórico. Hoy te traemos aquí por tu faceta histórica. Estás aquí, tío, estás en el kilómetro cero. Además rodeados de personas porque vienen por aquí, nos ven, estamos aquí con los micrófonos en plena calle y la gente flipa. Kilómetro cero de una historia que empezó hace 100 años hoy y que la verdad es bonito, ¿no? Estar aquí ahora mismo es bonito. Bueno, es precioso. Mira, yo no sé si es porque vengo con la vena todavía del profesor o con el chip, pero hablamos un poco más tarde en Veus. El día de la presentación del libro del Centenario de Valencia también estuvimos hablando de cultura, de memoria. Sí, señor. O sea que esta es la tercera vez que voy a aparecer en Veus. Para mí es emocionante. Y es emocionante inaugurar esta segunda temporada. Es emocionante estar aquí, como decías, en el kilómetro cero del valencianismo, donde estaba el bar Torino o la horchetería Nove Jarque de la Bajada de San Francisco, la de Vallá de San Francesc, de toda la vida. Y es emocionante estar con quien estamos. Este momento es muy especial. Hace 100 años que el Valencia recibió en mano los estatutos que confirmaban que el club podía empezar a funcionar. Hace 100 años que un colectivo de personas decidió poner las primeras piedras, que al final había algunos cimientos anteriores, pero eran efectivamente las primeras piedras de la constitución de una nueva sociedad. Y es emocionante observar cómo 100 años después aquel sueño de aquellos chicos se ha convertido en una maravillosa realidad que nos lleva a festejarlo de una manera tan importante y que ha acabado convirtiendo, como decía, ese sueño en la entidad más representativa y poderosa de la sociedad civil valenciana. A fin de cuentas, es un día feliz porque estamos en Fallas, porque celebramos el 100 aniversario de la historia del nacimiento del Valencia y porque estamos con quien estamos. De aquellos fundadores, de aquellos padres fundadores, uno de ellos, aunque no apareció reflejado al principio porque era menor de edad, esa historia me parece tremenda y vamos a hablar de ella enseguida, era José Llorca. Tenemos aquí a su hija, a Elvira Llorca. Hola, Elvira, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Qué bonito es estar en este sitio, ¿verdad? Es muy bonito, sí, es emocionante y parece mentira, ¿no? Pero ahí estamos, 100 años después. Quiero preguntarte precisamente por esa anécdota. Es curioso que tu padre, con 15 años, ya tuviera ese impulso de estar presente en todos los jardines, de estar en todas las iniciativas, de ser parte de ese Valencia Club de Fútbol primigenio, pero claro, no pudo firmar. No pudo firmar porque no tenía 18 años. Exactamente. O sea, no pudo firmar, pero él se ve que continuaba en las reuniones, continuaba ahí, continuaba siendo uno de los impulsores, jugadores, del ánimo que movía a todos esos chicos.
y hasta que no consiguió que lo incluyeran en el acta como socio fundador, aunque tenía menos años, pues no paró y aparece después en la página 4 del acta de fundación. Era importante y apareció al final por impulso, claro que sí. Mira, es bastante curioso porque él en esa época estudiaba en el instituto, aquí al lado, en el instituto que ahora es el Luis Vives, y estaba muy cerquita del Bar Torino. Es curioso porque es el 20 de abril, o sea, un mes prácticamente después de la fundación, cuando, como decía Elvira, él consigue ser reconocido como socio fundador del Valencia. Yo creo que es especialmente significativo que esté aquí Elvira, que esté también Carmel, con el que ahora hablaremos, porque al final Pepe Llorca, además de socio fundador del Valencia, es efectivamente el primer socio del Valencia más allá del quinteto original que puso en marcha el club, o sea que además tiene ese brillo especial en la presencia de Pepe Llorca en el Valencia, que además fue muy importante por otras cuestiones de las que hablaremos después. El Valencia es una historia de padres a hijos e hijas, y aquí tenemos, voy a decir, 4 generaciones. En espíritu está Pepe Llorca, tenemos a Elvira, tenemos a Carmel Roda. Hola Carmel, muy buenas. Hola, buenas, Pra. Y tenemos a tus cracks por aquí. Te los has traído y hoy quiero aprovechar, porque esto es un momento bonito también. ¿Me los puedes presentar para el Pobla valencianista? ¿Quiénes son estos dos muchachos? Pues Joan Roda y Carmel Roda, els meus fills. Joan, muy buenas, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Carmel. Carmel com ton pare, ¿no? Sí. Tu saps què és això? Sí. A veure, què és això? És la placa on es va fundar el València. Tu saps que el teu... com es diu en valencià? Sí, va ser fundador del València? Sí. I què te pareix això? Està xulo, no? Sí. Són valencianistes, entenc, no? Jo crec que m'he donat compte aquí, perquè... A tope, estan impactats, estan flipats d'estar així. Jo crec que se'ls ha minxat el gat un poc en la llengua, però són patidors, són de Mestalla. L'any passat tornarem a Mestalla, agarrarem els passes i sos especials per infantil. Jo m'ho havia deixat, però havia estat 20 i pico anys, ara hem tornat, tota la família, y patidors y valencianistas de pura cepa. Oye, Elvira, tener a estos caballeros por aquí, que además te han dado una sorpresa porque no sabías que iban a venir. ¿Cómo mola, no? Qué bonito es verles además. Hoy vienen uniformados con su pañuelo, con su escudo del Valencia, y lo habéis hecho muy bien. Habéis transmitido la pasión muy bien. Solo hay que ver los resultados. Era muy difícil no transmitirla, porque mi padre, pues el Valencia era el mismo. O sea, que él se sentía valencianista a tope. Era intocable el Valencia. Todo lo hacía bien, jugadores fenomenales y bueno, lo sentía como propio. Nos lo transmitió a mí y a mi hermano y ellos pues lo han recogido. Lo han recogido muy bien, como decíamos antes. Quiero que me hables un poco de cómo era Pepe Llorca, José Llorca, la persona que había detrás, un poco de la mística, del ser uno de los fundadores, de haber atravesado una etapa difícil también, porque durante mucho tiempo no se le reconoció como tal. No voy a decir que se le apartó, pero sí que un poco, y hablaremos luego, Jota, de esto, que se le olvidó. ¿Cómo era el Pepe Llorca valencianista en el día a día? Pues muy valencianista. Yo es que, claro, en esa etapa era tan joven que no sé, ni casi sé de antes de la guerra porque se contaba poco. Sí. Pero bueno, pues él después lo sentía muchísimo porque además trabajó en las oficinas del Valencia, se metió con Colina, o sea, lo metió prácticamente Colina, estaba Cubéis, y bueno, eran amigos, además de estar él allí como archivero del club. Y eso es el título que aparece en algún recibo, ¿cómo se factura llama? O recibo, sí. Que aparece él, y entonces le dieron este título, y ahí estuvo pues hasta que se jubiló. Él quería formar parte. Él, por lo que tengo entendido, además, era una persona con un cerebro que bullía en todo momento, con ganas de hacer cosas, siempre con el Valencia un poco como hilo conductor. Él fue periodista, tengo entendido también, ¿no? Fue periodista muy joven también, empezó porque ahí parece que a los 18 años estaba escribiendo en El Pueblo, 17, 18 años, o sea, muy joven.
también es que antes no se necesitaba carrera de periodista. No, antes tú solo tenías que hacerlo, claro, y ya está. Entonces tener ganas de hacerlo. Y él se ve que tenía muchas ganas. Y empieza escribiendo muy jovencito y sigue siendo periodista en El Pueblo y en otros periódicos también escribe, pues hasta la Guerra Civil prácticamente llega a ser redactor del Pueblo. Entonces, claro, prácticamente después ya no continuó. Luego ya tenía también otros quehaceres. Jota, quiero en este momento un poco aprovechar y hacer un pequeño experimento también para vosotros los más jóvenes. Vosotros siempre habéis conocido la Plaza del Ayuntamiento como lo que es, la Plaza del Ayuntamiento, tienes aquí ahora mismo la placa con el kilómetro cero, pero antes esto no era así. Digamos que la fisonomía de esta zona ha cambiado bastante. Para empezar, como decía antes, con la famosa cuesta en la que un poco cerraba ese lugar emblemático como era el Bar Torino, que también tiene una historia curiosa, tiene que ver con el nombre Torino y un vermú italiano, si no recuerdo mal. Pero sí, efectivamente, esta plaza no tenía nada que ver. Hace 100 años tampoco el panorama que veíamos ahora con gente, por cierto, mucha, tanto alrededor nuestro como paseando, estamos en plenas fallas, Jota, esto era otra cosa diferente. Y hay que imaginarse también cómo era la ciudad entonces. Bueno, sí, era una ciudad muy condicionada por la situación social de la época. Era una ciudad en la que había yo diría que un enfrentamiento importante entre facciones políticas, entre el blasquismo y entre las facciones más conservadoras de la ciudad. Era una ciudad fundamentalmente dominada durante mucho tiempo por el blasquismo, y el blasquismo, a partir de las ideas que desarrollaban en muchas ocasiones importadas desde el modelo que ellos tenían, que era Francia, decidieron oxigenar la ciudad de muchas maneras diferentes, y una de ellas fue abrir plazas. Sí. Esto era una calle muy popular, una calle muy concurrida, repleta además de comercios y de lugares muy destacados. Y en un momento determinado, en los años 20, decidieron derribar esta calle para abrir pues la prolongación de la Plaza del Ayuntamiento, donde estamos ahora. La Plaza del Ayuntamiento misma había sido un convento, y cuando tiraron el convento al suelo, a principios también del siglo XX, pudieron abrir la plaza. Primero instalaron un gran jardín, y después pues ya le dieron más o menos la forma que tiene en la actualidad la plaza. Y bueno, la ciudad era una ciudad en la que, como he dicho antes, vibraba, ¿no? Era una ciudad que tenía un montón de aspectos, por lo que sabemos, gracias a la lectura de la prensa y las obras de los contemporáneos, un montón de aspectos muy interesantes, en la que los toros eran una pasión, y en la que a partir de 1922, sobre todo, porque el Valencia se había fundado en el 19, pero en el 22 es cuando empieza a explotar el fenómeno futbolístico. Pues es a partir de 1922 cuando el Valencia se convierte en la gran atracción de la ciudad, más allá de toros, más allá del Gimnástico, que era el otro club que pugnaba con el Valencia para conseguir el cetro deportivo. Era una ciudad que tenía 6 periódicos. De esos 6 periódicos, me parece que pasa la limpieza por aquí justo detrás. Al lado, sí, pero Gajes. vamos a esperar que no nos pase. El directo, ¿no? Vale, lo hemos esquivado, podemos seguir. Vale, decía que era una ciudad que tenía 6 periódicos, 4 matutinos y 2 vespertinos. En uno de esos vespertinos empezó a escribir Pepe Llorca, que era La Voz Valenciana. Luego pasó al matutino, que era El Pueblo, como han dicho. Y además, a partir de la aparición del Valencia, empezó a existir una efervescencia también en lo relacionado con las publicaciones deportivas. Hablaba antes Elvira de que su padre había escrito fundamentalmente en El Pueblo, y es cierto. Pero también fue el primero, o uno de los primeros periodistas de Valencia que exportó la información deportiva más allá de nuestras fronteras. Fuera. Sí. Escribió, por ejemplo, en Eco de Sports, que era de Madrid, en La Jornada Deportiva, que era de Barcelona. Fue una persona activísima a todos los niveles. Y yo te diría que la gran popularidad que tuvo el Valencia, más allá de Valencia, se debió en gran parte a la acción que, impulsada por Pepe Llorca y también por Gonzalo Medina, que era otro de los grandes propagandistas del Valencia, pues permitió que el Valencia fuera conocido en todas partes, y que cuando fuera, por ejemplo, a jugar a Barcelona o a otros lugares, pues tuviera esta expectación tan importante a su alrededor. Por concluir un poquito con esta idea, Valencia era una ciudad permanente cambio, era una ciudad efervescente, era una ciudad muy interesante desde el punto de vista comunicativo, político, deportivo, social, y que, bueno, que al final se convirtió en una de las referencias de la España deportiva gracias a la aparición del Valencia en el año 19. Una Valencia vibrante, con un club de fútbol vibrante también en sus inicios, y que pronto se convirtió en referencia, sorprendentemente además, teniendo en cuenta los pocos años que habían pasado desde su fundación. Esto quiero que sea un programa intergeneracional, en el sentido de que vamos a ir saltando
Y por ejemplo, en el caso de Carmel, te quiero preguntar tu recuerdo de tu abuelo, no se lo paso yo, el micro. ¿Qué recuerdas tú